Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, ¿Todo bien? profe. Súper bien. Súper bien. Bueno, les cuento, empiezo contándoles que estuve analizando lo de la vez pasada de tener la clase práctica y después el examen, pero vamos a pasar nomás a la clase práctica para después del examen. Porque hace muy poco el contenido realmente. Así que vamos a hacer para después del examen. Bueno, doctor. Vamos a agregarle más contenido a la cosa. Bueno, están todos, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar hablando de las epistaxis. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí se ve. Vamos a empezar hablando de la epistaxis. Y eso es todo. Déjale, ahí está. Y no le toques. Porque No estoy le toque, disfrutando el sol. a que no le toque, dice, ¿verdad? Voy a ir a tirar este. O si no, nada más si quiere para que guardes. Vamos a escuchar todo lo que dicen ahí su compañera. Ya se cayó ahora. Bueno, epistaxis es hemorragia nasal, ¿verdad? Cualquier sangrado que venga de la fosa nasal o los senos es una epistaxis. Etimológicamente, la raíz griega epi, que es sobre, encima, y stazo, que es fluir gota a gota. En cuanto a la anatomía vascular, es muy importante recordarse que acá nosotros tenemos que dentro de la órbita viene una rama de la maxilar, de la carótida interna. Esta rama de la carótida interna, que es la oftálmica, da las arterias medial anterior y posterior. Después también tenemos como rama de la carótida externa, tenemos la maxilar interna y su rama terminal, que es la fenopalatina, que se introduce en la fosa nasal. Y tenemos también otra rama de la carótida externa, que es la arteria palatina mayor y que da la arteria del subtabique, ¿verdad? Fíjense que acá hay un área de convergencia de estas arterias que se llama área de Kieselbach, zona de Little o plexo de Kieselbach, en donde hay una gran convergencia tanto de la hemodial anterior, de la terminal de la fenopalatina, que es la nasosectal, y de la arteria del subtabique. Entonces, esta convergencia hace que esta sea una región donde, no se, donde si se produce algún traumatismo, aumento de presión, puede haber sangrado, ¿verdad? Por la gran convergencia de terminaciones vasculares. Y acá también en un área posterior hay un área de mucha convergencia que se llama área de Woodruff, que es menos importante. Esta es la área más importante, donde la mayoría de los sangrados de la nariz están acá, en el plexo de Kieselbach o zona de Little. Los factores que desencadenan un sangrado, la ubicación o la nariz está muy expuesta, la mucosa es delgada, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, puede tener una varices en la pierna, o las mujeres famosas tienen varices en la pierna, y eso no está sangrando, ¿verdad? Sin embargo, en la nariz vos tenés una varice y te toca y sangra. La cantidad de cuadros respiratorios alto que hay, ¿verdad? La rinosinosopatía, exposición al sol, famoso, el chico que se expone al sol y le sangra la nariz está muy vascularizada, pueden haber tumores, traumatismos. Que puede ser interno, más en los niños por introducción del dedo. Los niños se llevan mucho los dedos a la nariz, son muy mocosos porque les pica o les molesta por alergia. O externo, que son golpes externos en la pirámide nasal, ¿verdad? Un codazo, una patada, una trompada. Según su localización, los sangrados pueden clasificarse como, básicamente hay una clasificación que dice son anteriores, que más en la zona del área de Kieselbach, o posteriores, que es el área de la fenopalatina o de Woodruff también.
Y también hay otra clasificación de que habla de sangrados superiores, que suelen ser ramas terminales de las hemorroidales, sobre todo la hemorroidal anterior. Hay sangrado anterior, posterior y superior. El más frecuente por lejos el anterior, ¿verdad? Y no suele ser en tanta cantidad, en niños sobre todo se presenta. El superior se ve más en jóvenes, suele estar más representado, relacionado con traumatismo o aumento de la presión arterial, y el posterior de la fenopalatina se ve más en personas de edad, generalmente por una explosión de la fenopalatina, por un aumento intenso de la presión, ¿verdad? Hasta ahí está todo bien, nos estamos yendo bien, vamos rápido. Hola. Está bien, doctor. Vamos viendo. Bueno, en cuanto a la frecuencia, puede ser aisladas cuando se presenta en una única ocasión, o recurrente cuando se presenta una y otra vez, ¿verdad? Según la repercusión, pueden ser leves. Ceden espontáneamente, le sangró un ratito y se apretó y le paró. Moderadas requieren tratamiento instrumental, o sea, tenemos que cauterizar, tenemos que poner tapón, tenemos que suturar. O grave, ya cuando hay una repercusión hemodinámica, o sea, ya el paciente entra con shock hipovolémico o taquicárdico, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya consideramos grave. Según la etiología, hay causas locales y generales. De las locales, o sea, que están a nivel mismo de la nariz, pueden ser un traumatismo, o sea, un golpe, inflamación, cuerpo extraño. Muchas veces los niños se llevan cuerpo extraño en la nariz, eso traumatiza y hace sangrar, vasodilatación por el mismo calor, tumores, alguna úlcera, puede ser iatrogénica, ¿verdad? Después de una cirugía, del mismo torrino puede haber un sangrado, o alguna enfermedad específica de la nariz, como podría ser, por ejemplo, la leishmaniasis. Y causas generales, síndrome febril, cuadros gripales pueden producir vasodilatación y sangrado, la hipertensión, que es muy importante, vasculopatías, coagulopatías y enfermedades granulomatosas, Les, Wegener. Acá, por ejemplo, pueden ver la gran cantidad de vasos dilatados que hay, ¿verdad? Esto no hace pensar en una vasculitis, por ejemplo, cuando vemos lesiones de este tipo en los labios, la lengua. El diagnóstico empieza siempre, como todo, por el interrogatorio. Hay que preguntarle cómo empezó, si fue por un golpe, si estaba haciendo fuerza, si estaba nervioso, si le subió la presión, cuándo empezó, si traga sangre, porque hay veces que eso nos va a ayudar a orientarnos a ver si el sangrado más importante por adelante de la nariz, y todo vamos a pensar que es un sangrado anterior o superior, y si más bien el paciente te dice, me cae mal la garganta de lo que realmente me sale por la nariz, va a pensar que algo posterior, ¿verdad? Si tiene enfermedades previas, si por ejemplo es hipertenso, tiene una enfermedad autoinmune, si está tomando anticoagulantes. Con generalmente las pacientes toman anticoagulantes no se le forman los coágulos en la nariz. Si tuvo algún golpe, si tenía lo tapada la nariz, pues un paciente que me dice hace rato tenía la tapada la nariz, puede ser un tumor, si es un adulto sobre todo, ahora si es un niño puede ser más bien hipertrofia adenoide, pólipos. Siempre tomar la presión arterial, sobre todo en jóvenes y adultos, ¿verdad? Hay que descartar que la causa sea una presión alta. La rinoscopía anterior, se hace con un simple rinoscopio. Ahí está como uno le introduce un rinoscopio y le permite abrir eso, y la fosa nasal nos permite dar una mirada por lo menos a la parte anterior de la nariz. Si no tienen con presionar la parte anterior de la nariz con el dedo pulgar, le levantan y van a ver algo de las fosas. El examen de la faringe, le pedí que abra la boca y ve si cae mucha sangre ahí. Entonces, si cae mucha sangre en la faringe, a pensar que es algo posterior. Hay que tener los instrumentales básicos, hay que tener una riñonera, un rinoscopio que es para abrir la nariz, una pinza de bayoneta que es para poder meter algún algodoncito con un vasoconstrictor, un aspirador,
gasas, un espejo frontal, cosa que ya no usamos prácticamente. Hoy día usamos luces frontales, tenemos luz, ya no usamos todo espejo. Lidocaína, que es para anestesiar un poco. Se pueden usar endoscopios, que son unos telescopios que nos permiten ver una imagen amplificada y meter hasta el fondo de la nariz para ver dónde sangra. Acá podemos meter el endoscopio y identificar un punto sangrante. O nasofibrolaringoscopio, que son flexibles y nos permiten entrar inclusive hasta abajo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos imágenes, una tomografía, generalmente con un sangrado no pedimos tomografía, excepto que pensemos en un tumor y ahí pedimos una tomografía. En este caso se encuentra un tumor acá que destruye toda la nariz. O una angioresonancia o angiografía digital, es una angiografía digital que nos permite ver un aneurisma. O sea, si sospechamos un aneurisma, entonces en ese caso pediríamos algo muy raro y nos permite aportar ese tipo de información, ¿verdad? Eh, En cuanto al manejo básico, entonces la historia clínica, se evalúa al paciente, evaluación hematológica, sangró mucho, lo mínimo sería un hemograma, una CRAS para que coagule bien, que no esté muy anémico. Por último, hacer radiografía o tomografía de acuerdo al tipo de paciente, ¿verdad? Eh, el examen local, identificar el punto sangrante y si identificamos podemos cauterizar, ¿verdad? eh, si no se identifica el punto sangrante y se pone un taponamiento que puede ser anterior o posterior, ¿verdad? Si identificamos que utilizamos, si no identificamos y está sangrando activamente y no podemos controlar y taponamos. Después se ve la causa y se trata también la causa, ¿verdad? Como diagnóstico diferencial tenemos la hemoptisis y la hematemesis. La, la hematemesis suele ser más puro sangrado, o sea, vómitos de sangre, ¿verdad? Eso cuando hay un sangrado activo, uno abre la boca y ve que está cayendo sangre de arriba y se da cuenta que es una epistaxis y no nada más teme. Si la hemoptisis suele ser más sangre con espumosa que sale del pulmón, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, acá este gráfico es muy interesante. La gente siempre tiende a llevarle hacia atrás la cabeza a los chicos y le hacen tragar y está mal. Lo que hay que hacer es sentarle, bajarle la cabeza y presionar con el dedo índice del pulgar como uno aprieta para sumergirse en el agua. Esto es lo que ustedes tienen que hacer si ven un sangrado. Entonces hace que la sangre venga, se junte, se coagule y pare el sangrado. No llevar hacia atrás porque si no estás tragando y uno no sabe cuánto sangró. Se hace presión en las alas nasales, se puede poner un tapón con descongestivo, la famosa nafasolina, le ponen un algodón y le meten adentro, o si tienen adrenalina mejor, una compresa fría, comprimir con una compresa fría ayuda, reposo, evitar valsalva, evitar hacer fuerza y la cabeza elevada. Un tratamiento, una vez que identificamos el punto y paró de sangrar, podemos cauterizar. Esto blanco es cuando se cauteriza con ácido tricloroacético, que es una cauterización química. O también podemos cauterizar con electrocauterio. Eso ya hacemos en quirófano. Nosotros hacemos un consultorio. Esto que nada hay que sedarle al paciente porque si siente la corriente, el electro le va a causar molestia, dolor o puede mover si le podemos quemar otra cosa. Doctor, ¿Sí? ¿esa sangre coagulada ahí se disuelve todo solo o ¿Cuál cómo? sangre? ¿Acá? Viste que A lo que es la en la nariz. cavidad, sí, Y normalmente nosotros le aspiramos, ¿verdad? Ustedes que no van a ser otorrino en la urgencia, lo que más tienen que saber es que tienen que parar el sangrado comprimiendo. Si no para comprimiendo, tienen que hacer taponamiento. Eso es justamente lo que quiero enseñar en la práctica. Quedamos que el delegado tenía que averiguar cuántas pinzas hemostáticas tenían. Hasta ahora no tengo respuesta a eso. Si me pueden confirmar. Por suerte se posterga más la práctica, va a haber tiempo para saber eso ahora. Sería bueno que me avisen cuántas pinzas hemostáticas hay, más o menos podemos formar grupo y aprovechar la práctica. Justamente en la práctica, para mí lo más importante que le va a servir a salvar una vida al día de mañana cuando estén solos en alguna urgencia es aprender a hacer un taponamiento nasal. Porque realmente todo esto que viene acá hay que utilizar y algo va a hacer el otorrino, no van a hacer ustedes. Pero si un taponamiento le va a tocar hacer. ¿Cuándo le tapono al paciente? Eh, si le cauterizo no para la hemorragia o si no se visualiza el punto que sangra, le miro, la aspiro, sangra, no sé dónde sangra el tapón. O cuando hay un traumatismo nasal también, porque el traumatismo nasal que está sangrando
sangra de forma difusa por todas partes y uno no puede identificar el punto exacto. O un sangrado profuso, ¿verdad? Sangrado profuso es exactamente el origen del sangrado. Bueno, acá está el taponamiento en la sala anterior. Esto se hace con la esponja y preservativo, que es lo que le voy a mostrar la próxima. Como ven, algo muy desagradable. El paciente sufre. Acá está la luz frontal. Acá tenés la riñonera, está sangrando el paciente y se le va introduciendo el tapón. Es súper molestoso, es doloroso, pero es lo que se hace de urgencia, ¿verdad? Acá está la esponja y preservativo que le voy a enseñar. Este es un material que se llama Merocel. El Merocel es un material que uno mete así, es algo finito que mete en la nariz, pero cuando se va mojando con la sangre, es hidrófugo, entonces con el agua se expande, tipo el tampón que usa la mujer en su vagina para su menstruación, ¿verdad? Es hidrófugo y se va dilatando, pero donde más sangra, más se dilata y más comprime. Y también lo más viejo es meter esta mecha vaginal o una gasa embebida con vaselina. ¿Por qué con vaselina? Para que no se pegue, ¿verdad? Porque si uno mete esto seco, después se coagula, la sangre se endurece y cuando vos te saque, te va a arrancar eso y va a hacer sangrar de vuelta, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo, bañar de vaselina e ir metiendo en la nariz. Acá muestra cómo se va metiendo la mecha vaselinada. Siempre hay que empezar metiendo en realidad de abajo y después se va llevando arriba. Y acá, esto que, bueno, tengo que mostrar únicamente en la práctica. Acá muestra cómo el Merocel se metió en la nariz y esto se va agrandando después. El tapón anteroposterior, ¿verdad? El tapón anterior hacemos cuando hay un sangrado anterior. Ahora, cuando nosotros le vemos a un paciente y no le sangra por adelante, pero más le sangra por atrás, abrimos la boca y vemos que allá lo que chorrea, chorrea acá en la faringe, la sangre, hay que hacer un tapón anteroposterior. Y el tapón anteroposterior, tenemos acá un Merocel que se mete y se dilata. Tenemos este tapón anteroposterior que es más fashion, esto cuesta caro, cuesta $100. Acá en Paraguay yo tengo, pero prácticamente no usamos pues nadie quiere pagar. Esto tiene dos entradas, una para cargar este balón que se va a inflar en la rinofaringe y esto se va a inflar en la fosa nasal. Esto es lo más cool que hay. Está el rinoscopio, el aspirador, la bayoneta, lo básico, necesitamos hacer un taponamiento bien hecho. Y hay varias formas, podemos hacer con gasa, le, le- le metemos una sonda en la nariz hasta llegar a la orofaringe. Estiramos ese hilo, la zona tiene tratada con un hilo, estiramos el hilo, ese hilo le atamos a una gasa y después traccionamos ese hilo y vamos metiendo al fondo de la nariz hasta que eso se va a trabar en la rinofaringe. Disculpen un segundito. Hola. Hola, disculpen. Me llamaron por paciente internado, tuve que atender. Eh, entonces, fíjense, antero-posterior del tapón. Esta gasita entra al fondo de la nariz y acá se queda trancada. Fíjense, acá se ve cómo se quedó trancado. ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí queda trancado. Yo le metí la sonda por acá y salió este hilo acá. Le até a esto, estiro la sonda, saco otra la sonda y entonces este hilo sale por la nariz. Agarro yo y le tracciono, esto queda trancado ahí
queda trancado ahí. Y después le meto lo que es el tapón anterior, que el tapón anterior le puedo poner esponja y preservativo, que después van a aprender cómo, o le puedo meter gasitas embebida eh, ¿cómo se llama la cosita esta? No me viene a la cabeza, es vaselina, con vaselina, ¿verdad? Y después hago un nudo, tengo que hacer un nudo acá adelante, esta gasa le tengo que poner un nudo, ¿por qué? Porque eh, o si no, esto puede caer atrás. Fíjese que si yo no hago un nudo acá adelante para trancar, es bien que acá se hace un nudo con una gasa otra vez. Porque si no te puede caer, si te cae le puede asfixiar al paciente. Entonces, otra forma también es metiendo esta sonda Foley, en vez de meter esa gasa y trancarla ahí, le metí directamente la sonda Foley en la nariz hasta acá, hasta la orofaringe, le decía que abra la boca, le mira la boca, infla este globo con 10 ml, después tracciona y se tranca acá. Entonces, se tranca y una vez que se tranca ahí, eh, entonces esto le atas a una gasa para que se tranque y no caiga. Y después le llenas la fosa nasal con mecha vaselinada o con un tapón eh, de esponja y preservativo. Acá está la sonda como queda. Y esto se sujeta acá para no le moleste. Esto queda 72 horas. Cuando ponemos un tapón anterior dejamos 48 horas, después sacamos y esto queda 72 horas. Y después lo retiramos. El paciente que tiene tapón anteroposterior normalmente se interna. Que tiene anterior nomás, no hace falta que se interne. Eh, acá pueden ver esto es lo que les mostré, ¿verdad? La colocación de la sonda que tiene balones. Cómo se introduce en la nariz. Se carga el que está en la rinofaringe. Eso se traba ahí. Y después se carga el otro balón que va a comprimir la fosa nasal. Acá muestra cuando se va colocando la sonda que tiene balones. Y acá muestra cómo ocupa completamente la fosa nasal versus esto que es con gasa, que es más a la antigua. Realmente yo en mi vida he hecho con gasa, siempre hice con sonda Foley y con esponja de preservativo. Y esto terminé comprando en los Estados Unidos, traje y prácticamente una vez usé, que la gente prefiere nomás la esponja de preservativo cuando se le pasa el presupuesto. Bueno, las complicaciones de tener un tapón, y fíjense que al poner un tapón, uno está tapando el drenaje de los senos paranasales, está tapando la trompa eustaquio, eso puede llevar a una otitis, a una aspiración, una necrosis, una infección, puede haber necrosis del ala nasal por la compresión que produce el ala de la nariz, el tapón, y puede haber hipoxia y hipercapnia incluso, ¿verdad? No es que así no me pone el tapón y ya está, sino que todos los pacientes requieren cuidado. Cuando le internamos al paciente cuando tiene la conciencia alterada, repercusión del estado general, paciente que esté hipotenso, que esté taquicárdico, que tenga alguna patología base importante. Y generalmente los pacientes que tienen tapón anteroposterior siempre se internan. El tratamiento quirúrgico netamente el otorrino, cuando hay epistaxis recurrente o epistaxis muy grave, o cuando le pusiste el tapón, le sacaste y fracasó. Realmente el tapón es muy molestoso, así que todos los pacientes que tienen tapón no aguantan, se quejan y terminamos metiéndola a quirófano, ¿verdad? Porque ahí le sacamos, identificamos el punto y podemos cauterizar con anestesia general. Acá está el paciente acostado, le metemos la cámara al endoscopio, nosotros miramos una pantalla lo que pasa y con esta cánula que aspira y en la punta tiene una punta que quema, entonces nosotros podemos conectar esto a un electrocauterio y podemos cauterizar lo que sangra, ¿verdad? Eso se llama una electrocoagulación endoscópica. También se puede hacer un decolamiento y un clipaje de la senopalatina, que es la arteria más posterior, la más grande que llega a la nariz, la senopalatina es la más grande por lejos. Eso se pone un clip. También se puede cauterizar esa arteria, ¿verdad? También se puede hacer una ligadura selectiva a la maxilar interna o de la carótida externa. La verdad que nunca en mi vida tuve necesidad de hacer esto, ¿verdad? Ligadura de la maxilar interna o de la carótida externa. Embolización selectiva, generalmente cuando son tumores sangrantes muy grandes, esto hace el médico intervencionista que entra con una sonda por dentro de la arteria y mete un émbolo
selectivamente en la arteria que está dando problemas y se cierra esa arteria. A esto es lo que no hay que llegar. Este es un paciente con un tapón desastroso que fue enviado al hospital de clínica cuando yo estaba haciendo mi residencia. Le envían así de esta forma, ¿verdad? Y el paciente tuvo un traumatismo y le metieron esto totalmente mal colocado. Fíjense que esta gasa debería estar acá justamente para atajar de que esto no caiga atrás. Y esta gasa viene colgando acá, un desastre. Bueno, terminó la clase de epistaxis. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente clase. Tenemos 3 clases ya. O sea, 4 lo practican downward. Bueno, en cuanto a la patología nasal, si hablamos de la nariz propiamente, ¿verdad? Hay malformación de origen congénito como microrrinia, nariz muy chica, nariz en silla de montar, se produce por la sífilis, generalmente daña la parte ósea del tabique y entonces cae el dorso nasal. Otros problemas nasales pueden ser las fracturas, que pueden ser unilaterales, que generan una fisura nomás sin desplazamiento, o bilaterales, que son las más comunes. Por lo general se desvía a toda la nariz. Este sería bilateral, que se desvía la nariz, ¿verdad? Por golpes generalmente que vienen de forma lateral. Acá se puede ver también, esto es una radiografía simple y esta ya es una tomografía. Ven cómo acá es bilateral, acá hay una rotura, acá hay una rotura, entonces esto se desplaza hacia un costado. Esto es una radiografía, esto es una tomografía. Como ven, la radiografía nos muestra trazo, nomás la tomografía nos muestra exactamente la fractura. También pueden ser mixtas o conminutas, cuando en ese caso suelen ser golpes frontales muy fuertes y aparte de la pirámide nasal, también está dañado el tabique. El tratamiento cuando no están desplazadas las fracturas y nada más antiinflamatorio y frío, y cuando hay desplazamiento hay que reducir dentro de los 7 días. Lo ideal es reducir entre las 24 y 72 horas. Entonces se introduce acá una pinza y con la mano por fuera se va sintiendo, se va palpando y ¡truc! Se coloca el hueso en el lugar, ¿verdad? Pero hay que introducir una pinza por dentro. Esto no le puede hacer así nomás a una persona, hay que anestesiarle bien primero, infiltrándole por fuera y por dentro, o hay que hacer una anestesia general. Hematoma de tabique que generalmente ocurre por algún golpe o puede ocurrir por una cirugía del otorrino. Se forma entre el cartílago cuadrangular, que es el cartílago del tabique, y el mucopericondrio, se junta sangre. Así, si levantan la punta de la nariz, van a ver un abombamiento que puede ser único o puede ser bilateral. Si esto no drenamos dentro de las 48 horas, se produce una necrosis del cartílago, ya que el cartílago se alimenta por inhibición del plasma desde los vasos del mucopericondrio al cartílago, ¿verdad? Entonces, al meterse la sangre en el medio, acaba en el hematoma, entonces esta sangre que corre por acá no puede alimentar al cartílago. Cosa que, de paso, les comento también, la gente que usa cocaína suele tener perforación del tabique porque al usar cocaína se produce tanta vasoconstricción acá que no se alimenta el cartílago y también se perfora. Desviación del tabique, acá tenemos un tabique normal, acá tenemos un tabique desviado y generalmente esto por un desarrollo disarmónico del macizo craneofacial, sobre todo en la adolescencia cuando el tabique crece más rápido que el resto de la cara y tiende a desviarse, o también puede ser por un golpe, un traumatismo que tiene que haber sido muy intenso, ¿verdad? Luxación del tabique generalmente también puede ser por las mismas causas. En este caso lo que pasa es que el tabique se desvía y sale de lo que es su inserción en la espina nasal, ¿verdad?
La pterorrinea tiene que tener concepto externo. Ahora cuando hablamos de la pterorrinea, hablamos cuando la nariz está torcida. Cuando una nariz torcida por fuera, eso se llama la pterorrinea, cuando está torcida a un costado. Los cuerpos extraños, y nosotros tenemos cuerpos extraños, pueden alojarse en la fosa nasal hacia arriba, acá a nivel de la cabeza del cornete, la cola. El riesgo siempre está en que estos caigan. Si estos caen, pueden ir en niños chicos, sobre todo las vías aéreas, y terminar en la tráquea o en el bronquio. Acá tenemos un chico que tenía una moneda en la nariz. Esta es una imagen en la que uno mete el endoscopio, la cámara mete el endoscopio adentro y puede ver este cuerpo extraño en la fosa nasal izquierda. En este caso tenemos un chico que tiene el cuerpo extraño y lo va extrayendo. En cuanto a la atresia de coanas, ¿qué son las coanas? La coana es la comunicación posterior de la nariz, que es acá donde termina la fosa nasal. La fosa nasal se comunica con la rinofaringe. Acá donde hay esta comunicación, fíjese, de este lado es normal, viene acá, este es el cornete, este es el aire que entra acá y pasa a la rinofaringe, pero de este lado, fíjense qué pasó, se cerró, ¿verdad? Es una atresia de Coana. Puede ser unilateral o bilateral. Acá, uni. Si estaban cerrados los dedos, hace bilateral. Puede ser parcial o total, que cierra una partecita o todo completamente. Puede ser óseo membranosa. Y generalmente hay que descartar otras malformaciones como cardíaca y urinaria principalmente. Acuérdense que esta es la malformación congénita más frecuente de las fosas nasales. La Doctor, unilateral, ¿sí? Perdón, ¿me y en escucho? este caso es cirugía, ¿cómo se hace? Siempre, siempre. Generalmente cuando nace el bebé, van a ver si tienen práctica, los pediatras le meten siempre en el nacimiento una sonda por una fosa nasal y después por la otra. Eso para descartar atresia de Coanas. Y Ok, generalmente si le mete y se arruga y no pasa, quiere decir que hay una probable atresia de Coanas. Cuando es unilateral, acá podemos ver como vemos en la imagen, acá se tapa un solo lado y generalmente se junta secreción, pero como el bebé respira por el otro lado no suele haber tanto problema. Más bien lo que hay es rinorrea, de este lado se acumula el moco y suele tener secreción, sobre todo al bajar la cabeza. Y como no respira casi puede haber un poco de hiposmia, anosmia, ¿verdad? Cuando es bilateral en urgencia, ¿por qué? Porque el bebé, acá está bilateral, ven acá, acá abajo, que en urgencia porque el bebé tiene respiración nasal exclusiva. Acuérdense que los bebés recién nacidos no pueden prácticamente respirar por la boca porque su laringe está muy alta. Entonces el bebé no puede casi respirar por la boca, respira por la nariz. Estamos. Y el bebé que nace con la nariz tapada, los dos agujeros tapados, entonces es una urgencia. El bebé tiene cianosis, tiene disnea respiratoria, sobre todo al respirar, no puede respirar. A eso le lleva una bradicardia, se descompensan. Estos chicos necesitan ser operados. Hoy día se le ponen unos chupetes especiales mientras que le permiten respirar y después se operan. Acá tienen una imagen de cómo se ve si se mete por la boca la cámara y se mira hacia atrás, se mira lo que es la coana. Y acá ven lo que es la atresia, cómo está cerrado. Sin embargo, acá está abierto el cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Este es el tabique y acá está cerrado este lado. ¿Se ve? ¿Se entiende? sí, doctor, se entiende. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿Se están entendiendo todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien, 3 hilos ya tengo. Tengo que creer que sí. Bueno, ahora tenemos nuestra tercera clase y después tenemos la última. Ahora vamos a hablar de las rinosinusopatías. Rino de nariz, sinusopatía de los senos paranasales. No tumorales. Después, la siguiente clase y última del día va a ser las tumorales. ¿Estamos? Bueno, estas son rinosinusopatías no tumorales y para eso tenemos que recordar de que los senos paranasales tienen un drenaje anterior y uno posterior. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada, la anterior,
frontal, el medial anterior maxilar drenan en el meato medio y los posteriores, el medial posterior y el senoidal que drenan en el meato. ¿En qué meato drenan? La clase pasada nomás vimos en el meato superior. Acuérdense, rinitis es la inflamación solamente de la mucosa de la fosa nasal. Sinusitis es la mucosa de los senos paranasales. Y rinosinusitis cuando se inflaman ambos. Como una unidad anatomofuncional. Generalmente es raro tener rinitis sola. Se suele hablar de rinitis alérgica, pero realmente siempre están comprometidas ambas cosas. Rara vez va a estar comprometido uno solo. Acá pueden fijarse cómo drenan. Esto le está mostrando el drenaje que hay tanto del seno maxilar como el frontal y el medial en este mismo punto. O sea que cualquier pólipo que crezca o inflamación que haya acá va a tapar este drenaje, se va a juntar el moco y ese moco se va a sobreinfectar con bacterias y va a haber una sinusitis. Acá tenemos cómo los senos frontales, maxilares y etmoidales drenan todo en el meato medio, por debajo el cornete medio y por arriba el cornete medio drenan los senos posteriores, que son el etmoidal posterior y el esfenoidal. La clasificación puede ser aguda, en subagudo y crónica errante. Yo no uso esto. Existe agudo y crónico. Agudo es menos de 3 meses y crónico es a partir de los 3 meses, o sea, 12 semanas. Recidivante, más de 3 episodios por año. Y complicada, que pueden ser con complicaciones locales o generales. Bueno, la rinopatía infecciosa del adulto generalmente es etiología viral. La clínica son la congestión, estornudo, secreción ocular. Y los diagnósticos diferenciales son la rinitis de enfermedad eruptiva, alérgica y gripe. La rinitis infecciosa del lactante, un poco más compleja. Pueden ser virales o bacterianas. Las virales se dan por obstrucción nasal, hipersecreción y fiebre. Típico resfrío, ¿verdad? Pero como generalmente los lactantes tienen una respiración nasal importante, también hay dificultad para alimentar y por ende pérdida de peso. También están muy irritables. Las bacterianas, que pueden ser inespecíficas, generalmente por estáfilo, se suele contagiar por las grietas del pezón de la mamá. Se suele ver a partir de los 3 días, una rinorrea amarillenta, impétigo, tienen como unas costras alrededor de las fosas nasales. O gonocócica, que suele verse ya después del nacimiento, una secreción verdosa, costra, úlcera en el vestíbulo y síntomas oculares por gonorrea. Y la específica, generalmente la luética, que es por lues. ¿Qué significa lues? ¿Qué es luética? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Sífilis, doctor. Muy bien. Suele verse a partir de la 3ª semana de vida una secreción fétida, seromática, fisura en el vestíbulo y unos ganglios inflamados en el cuello, ¿verdad? La histérica a partir del 6º mes de vida, secreción hemorrágica y purulenta, ¿verdad? Las no inflamatorias, que son las reflexógenas, que por reflejo, ¿verdad? Cualquier agente irritante del ambiente te puede hacer estornudar. Por frío, ¿verdad? Uno se pone el frío y ya se le inflama un poco la nariz, o por medicamentos, ¿verdad? Hay gente que por ejemplo, toma antihipertensivos. Los antihipertensivos producen vasodilatación de los vasos, y entonces eso hace que se inflamen en algunas personas los cornetes. Y también hay gente que vive usando una fasolina, eso le crea dependencia, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver con medicamentos. Las mujeres también toman anticonceptivos a veces y eso también produce hipersecreción y todo eso. Bueno, clasificación. Tenemos básicamente en alérgicas e infecciosas. Las alérgicas, que pueden ser persistentes o intermitentes, y las infecciosas, que pueden ser agudas o crónicas. En cuanto a la infecciosa aguda, puede ser bacteriana. La bacteria
aeróbicas son las más frecuentes por lejos. Tenemos el neumococo, el el neumococo, el hemófilo influenza, la moraxela, estáfilo y E. coli. Generalmente estos tres, más del 80% de los casos son causantes, 90 diría, ¿verdad? Después tenemos la bacteria anaerobia, que 6 a 10% de los casos pueden ser Streptococcus, Streptococcus, Bacteroides. Bueno, fíjense lo siguiente, usualmente la sinusitis bacteriana va precedida de una infección viral alta, un resfrío, una gripe, ¿verdad? Y de estos resfríos de la gripe solamente el 2% se sobreinfectan con bacterias, ¿verdad? Generalmente si yo tengo un paciente con un resfrío, una gripe, esto dura 5 a 7 días, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que ya tiene 10 días que empezó su gripe y sigue con secreción, congestión, probablemente una sinusitis. O si tengo un paciente que está con 5 o 7 días y venía así mejorando y ahora empieza a empeorar, a tener más secreción, más pesadez, más obstrucción, entonces tengo que pensar en una sobreinfección bacteriana. Espontáneamente se van a resolver el 40% de infecciones y un 60% van a requerir finalmente algún antibiótico, se van a complicar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene 10 días con cuadro respiratorio alto o a la semana está empeorando, hay que darle antibiótico en síntesis, porque es bacteriano. Como yo diagnostico, antes se pedían radiografía, tomografía, hoy día no se pide nada de eso. Hoy día el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Tenemos síntomas mayores, con tener 2 síntomas mayores y un menor, o un mayor y 3 menores, ya está el diagnóstico. ¿Cuáles son los mayores? Paciente con obstrucción nasal, secreción nasal anterior o retronasal, purulenta, le cae moco amarillo, verdoso por adelante de la nariz o le cae por la garganta, escupe. Dolor o presión facial, tos, hiposmia. Los menores, porque son más inespecíficos, son fiebre, halitosis, dolor dental, tos o talgia. Hay gente que viene y tiene sinusitis y le siente presión en el oído, le duele el oído y le mira y no tiene nada en el oído, como síntoma de la sinusitis a veces. Examen físico, la rinoscopía anterior, digamos con el rinoscopio que van a ver en la práctica. El endoscopio nasal, este endoscopio nosotros conectamos una cámara y podemos mirar por dentro, ¿verdad? Esto ya más del otorrino, pero fíjense que el diagnóstico sinusitis ustedes no necesitan nada de esto para hacer. Generalmente hallamos congestión, edema de la mucosa de los cornetes, secreción purulenta en el meato. Acá vemos este es el cornete inferior, este es el cornete medio y acá está secreción entre ambos. Vieron que este es un cornete inferior y este es uno medio y acá no hay secreción. Miren lo que es una endoscopía normal y miren lo que es una sinusitis, cómo está todo congestionado, rojo, hay secreción entre ambos cornetes. Podemos buscar pólipos, desvío tabiques, adenoides, cosas que predispongan también a esta infección. Las crónicas tienen también criterios mayores que son prácticamente los mismos y criterios menores que son la misma cosa, nada más que va a dividirle en agudo y crónico. El Bueno, tiempo de evolución, doctor. 3 el meses. tiempo. La misma cosa que la otitis, ¿verdad? Hablamos de lo que es infeccioso, ahora vamos a hablar de lo que es alérgico. Generalmente las alérgicas suelen tener obstrucción nasal, rinorrea acuosa, o sea, moco clarito, se queda en la garganta, como respira más por la boca, se le seca la faringe, sensación de plenitud cefálica, como esa pesadez en la cabeza, ¿verdad? Nosotros hablamos de síndrome rinítico y yo les enseño la mnemotecnia, pero ya van a saber, esto tienen que saber bien. Pero, ¿qué es lo que es pero? Y con eso yo puedo pensar que una rinitis alérgica. P es prurito, le suele picar la nariz. E es estornudo en salva. ¿Qué es lo que es estornudo en salva? Que no está estornudando todo el tiempo, sino que de repente nos vamos a la mañana al despertarse, cuando está con el polvo, estornuda un poco, después le pasa. R es rinorrea clara. O es obstrucción nasal intermitente en báscula. Se le tapa un lado, se le abre el otro, después se le tapa hacia otro lado y se abre el lado tapado. Es intermitente. Pero, acuérdense de esa mnemotecnia. Bueno, se puede clasificar. Anteriormente se hablaba de sazonal y perenne.
Perenne tenía todo el año y sazonal tenía solamente en las estaciones, porque, qué sé yo, por ejemplo, en la primavera salían algunos pólenes de flores y en esa, el paciente solo en primavera tenía, pero hoy día con el cambio climático tenemos polen en cualquier época del año y entonces se habla más intermitente o persistente, ¿verdad? Persistente está todo el año, intermitente está por época. Se usan esos conceptos, fíjese el impacto que está teniendo el cambio climático, hasta cosas como esta que uno no se imagina tiene. Y ocupacional, que generalmente son personas que trabajan con químicos y hay químicos que le dan alergia, ¿verdad? Bueno, generalmente el polvo causa 60% de los casos, el polen 25%, cabellos, más bien pelo de animales, cama 10%, después están los alimentos. Acá está el ácaro, que es el gran causante. Cuando hablamos del polvo, hablamos del ácaro, que es este bicho microscópico que está metido en el polvo y le gustan mucho los lugares oscuros, la humedad. Acá vemos al paciente alérgico, esta característica, tiene los ojos así, siempre tiene los ojos así medio moretonados, ojeroso, como decimos, ¿no? El diagnóstico, estas son las pruebas que hace el alergista, ¿verdad? Le va inyectando distintos tipos de alergenos y cómo que reacciona a uno y en base a eso, cómo sabrá que tiene alergia. Los síntomas ya le dije, la mnemotecnia, pero estas pruebas que se llaman pruebas cutáneas o prick test. También están los RAS, que son pruebas de laboratorio que por sangre se puede sacar y ver más o menos a qué tiene alergia. La rinocopía, generalmente la mucosa violácea, edema, puente hialino, que son estos mocos que se ven acá. Acá se puede ver un pólipo en este caso que está creciendo. Bueno, un dibujo nada más que muestra las características de un paciente con rinitis, como tiene esos mocos, tiene inflamación. El tratamiento siempre primero evitar el alergeno, eso es la base de todo tratamiento de la alergia, evitar el alergeno. Los esteroides tópicos, que son en spray nasal, se pone en la nariz, eso funciona muy bien. Los antialérgicos y lavado, también lavado con soluciones hiperosmolares, como preventivo, el cromolicato y los antileucotrienos. Por último está la vacuna, que es el tratamiento que hacen los alergistas. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Todo bien, profe. Doctor, ¿cómo es el de la hiperosmolar? Y eso es con soluciones hipertónicas, soluciones salinas, soluciones de cloruro de sodio al 3%. Nada más que eso, como tiene tiene mayor concentración de sodio que el plasma, entonces como que estira el fluido y ayuda a limpiar la nariz. Más para limpiar la nariz, entonces ayuda a extraer los alergenos que están irritando ahí. ¿Y Pero eso, eso se doctor, hace, se vende sí, lo así o se puede preparar, comprar o algo? se vende en toda la farmacia. Hoy día algo se usa, la mitad de ustedes tienen que tener alergia, por la mitad de la población tiene alergia. Acá en Latinoamérica sobre todo. Así que cada vez hay más, estos niños chicos, casi todos los nacen con alergia, entonces se usa como agua, así que la mitad de ustedes tienen alergia y más de uno habrá ido al otorrino y cuando quieran estamos a las órdenes. Complicaciones. Esta alergia tan intensa puede hacer que salgan pólipos, puede hacer que te hacen un sitio recibante, padres que viven con tema que su hijo todo el tiempo tiene sinusitis, hiperactividad bronquial, mal control del asma. Muchas veces pacientes que tienen asma, hoy se considera toda una unidad funcional la nariz, los bronquios. O sea, muchas veces hay pacientes que tienen asma y vuelve a tratar la alergia nasal y con eso mejora el asma. Mucoceles, que son, vamos a estudiar después, son unas colecciones de líquidos que se forman en los senos. Bueno, vamos a ver ahora las infecciones de las no alérgicas. La sinusitis no alérgica o rinosinusitis, mejor dicha. Hay factores endógenos y exógenos que le predisponen. La clínica es obstrucción nasal, secreción, generalmente la infecciosa cuando son virales claras, cuando son bacterianas suelen ser purulentas. Hay dolor, tumefacción, hiperestesia de la piel, alteración del olfato.
Acá, por ejemplo, en esta imagen pueden ver el cornete inferior acá, este es el tabique, este es el cornete medio, allá al fondo se ve la rinofaringe y esta es la secreción que cae, el meato medio. La rinoscopía de la mucosa está congestiva, cornetes tumefactos y secreción. Rinoscopía posterior se puede ver un moco que cae posteriormente. Acá se ve en esta radiografía, esto serían los ojos, este sería el seno maxilar y fíjense en el seno maxilar derecho cómo se ve acá un nivel líquido. Esta radiografía correspondería a esta tomografía. Fíjense cómo acá se ve un nivel líquido. Esto está limpio y esto está lleno de pus. ¿Entienden? Fíjense cómo tanto el seno maxilar como el etmoidal también tienen pus porque hay algo, una inflamación que le está tapando acá. Las rinosinusopatías eosinofílicas eh, generalmente tienen cuadros similares a los alérgicos, suelen estar asociados a pólipos, pero se diferencia de la alergia que la IgE normal. Generalmente las alergias tienen IgE alta y las eosinofílicas normales. Y buena respuesta al tratamiento con antihistamínicos solo asociados. Y las basófilas se caracterizan por el aumento de mastocitos en el tejido rinosinusoidal. O sea, realmente estas dos rinitis dan síntomas como la alergia. Parece una alergia, pero generalmente en la alergia está alta la IgE, acá no. Y después de hacer una biopsia, una toma de muestra, uno llega a la conclusión que es una de estas dos cosas que son menos frecuentes. La atrófica, generalmente hay una secreción nasal espesa, hay costras por estancamiento del mecanismo mucociliar. Generalmente en la tomografía se van a ver fosas nasales amplias, reducción del tamaño de la cola de los cornetes, velamiento de los senos paranasales, y estas generalmente requieren un toalé de las fosas nasales y senos paranasales y antibióticos. Y la atrófica o senosa ya hay unas costras, fíjense como una fosa amplia. Generalmente suele pasar esto después de cirugía en la que se resecan de más los cornetes y eso hace que se junten costras. Estas costras son absorbidas por bacterias y descompuestas por bacterias y eso produce mucha fetidez. Y como también se juntan las costras y no hay esa turbulencia al aire al entrar, el paciente tiene hipomia o anosmia, ¿verdad? Generalmente requieren limpieza con solución hipertónica, limpieza instrumental, el otro día tiene entrado a sacar esto. Y el tratamiento quirúrgico consiste en relleno submucoso de la cavidad nasal con cartílago, cosa que antes suele fracasar. Son muy complicados de tratar estos casos. Bueno, está la rinitis medicamentosa por el congestivo, más de uno que debe usar la napasolina, el exalergín, después te crea dependencia, o por los mismos antihipertensivos. Y las colinérgicas que tienen características suelen tener mucha secreción. Son pacientes que tienen secreción, más que obstrucción. Predomina la secreción. Uno le hace todos los estudios y descarta, el paciente no tiene alergia, no tiene IgE elevada, no tiene infección, pero siempre está con secreción clara. Eso generalmente por una alteración de los mecanismos regulatorios nasales. Es por una liberación intensa de acetilcolina. Que esto sería de lo que está hablando, la rinitis vasomotora. Generalmente algunos antihipertensivos pueden desencadenar esto, los vasoconstrictores tópicos, la cocaína, anticonceptivos orales, embarazo, hipotiroidismo, estrés, cambios térmicos e irritantes. ¿Por qué el embarazo? Generalmente la embarazada van a ver que suele estar congestionada con secreción porque el aumento de la progesterona, atiendan bien esto, el aumento de la progesterona produce una disminución de la acetilcolinesterasa. Al ver una depleción de la acetilcolinesterasa, hay un aumento de la acetilcolina en la terminación nerviosa. El aumento de acetilcolina produce aumento de la secreción nasal. ¿Entendieron eso? Sí, doctor. Bueno, después puede ser postural, paradójica, falta de flujo, generalmente en el paciente laringotomizado, que son pacientes que tuvieron cáncer de laringe, se les saca la laringe, terminan respirando por una traqueotomía toda su vida, como no están respirando por la nariz,
Hay alteración de la regulación y eso hace que el paciente tenga secreción. Las NARES, la cirrosis y la uremia. ¿Qué son las sinusopatías aisladas? Por ejemplo, la monosinusitis, una sinusitis de seno maxilar, nos acá muestra un seno maxilar que se entró por la boca y se abrió. Generalmente, esto suele dar sinusalgia, dolor de seno, rinorrea. El tratamiento suele ser quirúrgico. Lo más común de monosinusitis es tener sinusitis solamente del seno maxilar secundario, una infección del diente. Vieron que acá hay dientes, algunos dientes se insertan en la, en el piso del seno maxilar y ellos pueden terminar infectando ese seno. Complicaciones orbitarias, otomelitis, endocraneales y otra complicación. La orbitaria puede haber una celulitis o un absceso orbitario, generalmente por hemófilo, influenza, estáfilo, estrepto. Suele haber inflamación de los ojos, dolor, quemosis, proptosis que sobresale el ojo, quemosis que se inflama la córnea ocular, aumento del dolor al mover los ojos y disminución de la agudeza visual, edema inflamatorio preseptal. Se podría formar también un absceso orbitario superióptico. Esto es muy jodido, esto hay que entrar al quirófano a drenar. Eh, Hay que ingresar al hospital a hacer medicación parenteral, o sea, en este caso se suele afectar la agudeza visual, la función pupilar, las celulitis orbitarias poseptales. Estas complicaciones requieren internación y drenaje eventualmente, ¿verdad? El acceso orbitario propiamente dicho, y esto únicamente con una tomografía uno hace el diagnóstico porque puede ver el absceso que es la colección plena. Y lo más grave que puede pasar es una tromboflebitis de seno cavernoso, ¿verdad? Tiene una mortalidad del 40% de los casos, generalmente lo más frecuente es encontrar estáfilo y se suele ver en uno deprimido hongos también como mucormicosis. ¿Se acuerdan que ahora con el tema del COVID se habló del hongo que mataba gente? Generalmente era por los corticoides que se usaban, sobre todo en pacientes diabéticos, le inmunodeprimían y el aumento del azúcar hacía que crezcan hongos. Estos hongos empiezan a comer todo lo que hay. Son difíciles de tratar. El cuadro clínico cursa con signos de sepsis, malestar general y fiebre elevada, ¿verdad? Hay una afectación completa a la movilidad ocular, gran edema papilar, éstasis papilar, afectación de la agudeza. El tratamiento tiene que ser precoz. Es muy complejo, ¿verdad? Pueden haber accesos ya a nivel endocraniano, acceso extradural o accesos subdurales, ¿verdad? Todo el que antibiótico y drenaje del neurocirujano, abscesos cerebrales, meningitis, ¿verdad? La meningitis es la complicación endocranial más frecuente. A nivel craneal puede haber osteomelitis y otras complicaciones como mucoceles, los cuales vamos a hablar después. La fístula orontal, que es cuando el seno maxilar se comunica con la boca. Vamos a abrir la boca y generalmente suele pasar cuando se le extrae un diente al paciente. Se extrae el diente superior, alguna muela, y eh, ese diente pudo haber tenido una raíz muy larga metida dentro del seno y cuando se extrae queda un agujero que les comunica, ¿verdad? Estos pacientes suelen hacer sinusitis a repetición y les suele salir también secreción por el orificio de la fístula en la boca. El tratamiento se resuelve con cirugía, ¿verdad? También puede haber otitis medias, secretoras, agudas, faringitis, y a distancia se puede dar por complicaciones cardíacas, renales, articulares, que son cosas muy raras, más bien a modo de citar. El síndrome sinobronquial es para que sepan nomás de que hoy día se considera una unidad anatomofuncional la fosa nasal, tráquea, bronquio, porque se ve que generalmente muchos pacientes que pueden tener una infección sinusal
Pueden tener síntomas bajos como sibilancia, tos, dificultad respiratoria secundaria. Y muchas veces con tratar y curar esa sinusitis o esa alergia se mejoran todos los síntomas a nivel inferior. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces. La semana que viene entonces tenemos clase virtual otra vez. Después tenemos el examen y después vamos a tener la práctica. ¿Está bien? Dale, profe, está bien. Bueno, pues en esta clase vamos a terminar el día de hoy. Vamos a hablar de los tumores nasales. Hay tumores, hay pseudotumores. Los tumores también pueden ser benignos y malignos. Los pseudotumores, mucoceles, pólipos, granulomas, quistes. Los pólipos acá pueden ver en la parte superior cómo se ve el cornete medio, el cornete inferior, y esto es un pólipo que crece, ¿verdad? Una masa inflamatoria, no se considera un tumor, ¿verdad? Y al crecer esta masa suele producir sinusitis porque obstruye el drenaje de los senos, ¿verdad? Son benignos, pero el problema es que van a producir sinusitis y toda la molestia que conlleva como insuficiencia ventilatoria nasal, pues se tapa la nariz, anomia, epífora, que lagrimea el ojo porque no comprime el drenaje de la lágrima a veces, ¿verdad? Rinolalia cerebral, paciente agua, 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 tensión facial. El diagnóstico por el examen físico, la tomografía, el tratamiento se trata con corticoides, tratamiento antialérgico y si no funciona se opera. Hay un pólipo bastante grande que se llama antrocoanal, que suele ser uno solo, crece dentro del seno maxilar, generalmente en la pared lateral, se mete protruyendo por el meato medio y eso va a la coana. Entonces, por eso se llama antrocoanal. Y que cuando son muy grandes, uno le hace abrir la boca al paciente y ve que cuelgan ahí. Esto se cura solo con cirugía. Pueden ser unilaterales. La poliposis nasomoidal es diferente. El pólipo antrocoanal es uno solo, de un solo lado. Cuando son nasomoidales, son múltiples y son bilaterales. Generalmente crecen en los senos etmoidales y así se ven múltiples pólipos, todo aglomerado. Ya como se obstruye completamente la fosa nasal. Entonces acuérdense que suelen ser bilaterales, suele dar cefalea, pues se acumula todo el muco y comprime ahí, pues trata de salir. También hay secreción. Con una rinoscopía anterior se pueden ver, o una endoscopía, o de último una tomografía. Entonces se trata con medicamentos, antibióticos, corticoides para achicarlo. Después se opera y después se sigue tratando de por vida. Las poliposis nasales bilaterales, o sea, los nasomoidales se tratan de por vida. Esto es lo que estamos hablando ahora. El anterior, que es el antrocoanal, se opera y terminó. Estos, los nasomoidales, son de por vida tratamiento. Pues si no crecen, el paciente usa corticoides en spray de por vida. Hay una poliposis nasomoidal que crece de forma descontrolada y es deformante, se llama enfermedad de Wox, que es lo que produce una deformación ya de la base del macizo de la pirámide, ¿verdad? Es una poliposis como la otra, pero es tan agresiva que ensancha la pirámide nasal. La enfermedad de Vidal, Vidal se escribe, ¿verdad? Se lee Vidal, consiste en tener poliposis nasal, asma, corticodependiente e intolerancia a la aspirina. Estos pacientes son pacientes con poliposis, pero se le agrega el asma y se le agrega la intolerancia a la aspirina. Son casos muy agresivos, muy recidivantes. Le trataba, le operaba, le trataba, crece de vuelta, le operaba, le trataba y así, ¿verdad? Son casos muy complicados. Acuérdense la triada, asa triada, también anoten, asa triada le puedo poner el examen. Mucocele. El mucocele ocurre cuando se obstruye de forma continua el drenaje de un seno. Entonces se forma una bola de moco dentro del seno que lo ocupa totalmente.
El más frecuente el frontal porque tiene un estrecho drenaje, después el hemorroidal, luego esto hay que operar, hay que destruir la cápsula fibrosa. Acá se puede ver el mucosel del seno maxilar, fíjense cómo es. Y esto como crece lentamente va activando la acción de los osteoclastos por la compresión que produce, va destruyendo el hueso lentamente. Es un pseudotumor. Acuérdense que todos los que hablamos hasta ahora son pseudotumores, porque tienen comportamiento y aspecto de tumores, pero no son tumores. Esto se opera. Meningocele es cuando hay una hernia. Fíjense de la meninge, se mete en una hernia acá. Entra dentro de la fosa nasal. Y cuando ya tiene masa encefálica, como en este caso, acá, acá es meningocele y acá es encefalomeningocele cuando entra masa encefálica. Acá hay una foto de la cámara cuando se ve el meningocele, le operamos y le resecamos. En la granulomatosis de Wegener puede haber una vasculitis granulomatosa necrotizante. Hay una ulceración de la pared con perforación del tabique, formación de costras. Generalmente se le hacen toilette, se le trata con antibióticos o drogas citotóxicas. Acá se ve como hay una necrosis del tabique y una nariz sin montar porque se deprime la nariz. Esos eran los pseudotumores, ¿verdad? Hablamos de los mucoceles, los meningoceles, los pólipos, las poliposis. Y ahora hablamos ya de lo que realmente son tumores benignos, que pueden ser epiteliales, papilomas, adenomas o conjuntivos, angiomas, osteomas, condromas. El papiloma invertido. El papiloma invertido es un tumor del endotelio hiperplástico en el estroma subyacente con invasión del corium. Generalmente la etiología es desconocida y se asocian factores inmunogenéticos, ambientales, virus del papiloma humano, tabaco, alcohol. Se suele presentar en la quinta década de la vida y la relación hombre-mujer es 3-1, más, 3 veces más frecuente en el hombre. Suele haber obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis. Hay que operar y la recidiva es muy frecuente. El papiloma escamoso generalmente es una lesión exofítica como una verruguita en el tabique, es poco frecuente y recidivante, esto se reseca y se cura. El hemangioma. El hemangioma suele aparecer en el embarazo a veces. Es una lesión así rojiza, sangrante, uno toca y sangra. Los congénitos, 90% se producen en el primer año de vida, 60% son en mujeres. Son los tumores no más comunes en la infancia. Pueden estar aislados, asociados a un síndrome de Euler-Weber-Rendu y suelen evolucionar espontáneamente. Se hace una exéresis quirúrgica a partir del tercer cuarto año de vida si son congénitos, ¿verdad? El osteoma generalmente un tumor benigno de hueso y generalmente estos son silentes, generalmente se hallan accidentalmente o le hacen la tomografía al paciente por otra cosa, por alguna sinusitis o algo y encontrar accidentalmente. Si no produce molestia, no se toca. Fibroma osificante son tumores de la región mediofacial, base de cráneo de niños y jóvenes y tienen margen de hueso esclerótico, acá se puede ver, se tienen que operar. Los neurogénicos están los schwannomas, los neurofibromas, las displasias fibrosas, el nasoangiofibroma, casi me voy a detener, esto sí tienen que saber. Nasoangiofibroma. Es un tumor poco frecuente, benigno, es localmente agresivo porque crece y destruye todo lo que está a su alrededor. Representa el 0,05% de los tumores que hace el cuello y es casi exclusivo varón adolescente. Normalmente un varón adolescente que tenga la nariz tapada de un solo lado, que tenga sangrado continuo de nariz, es un nasoangiofibroma.
Ahí se levanta la nariz y se puede ver acá claramente la lesión. Cuanto más pequeño es el paciente, más componente vascular y menos estroma, más recidivante y más agresivo. Eso tienen que acordarse. Esos son tumores que tienen mucha vascularización. Vos le tocáis sangre. Son tumores que no se pueden biopsiar. No se pueden biopsiar. Acá esto sería el paladar, esto sería la mandíbula. Estamos mirando de abajo para arriba y acá se ve lo que sería un nasoangiofiloma enorme que ocupa todo, algo gigantesco. Crecen a nivel del caún entre 7 y 21 años, la máxima incidencia entre 14 y 18 años. Se implantan en el agujero sfenopalatino, ahí es donde sale la arteria sfenopalatina. Acá estaría el agujero sfenopalatino, ¿verdad? Y de acá empiezan a invadir todas las estructuras vecinas. Acá se ve el cornete inferior, el cornete medio, el meato medio, y acá en la parte posterior, ya llegando a la rinofaringe, este abultamiento que serían nasoangiofiloma. En este caso sería pequeño todavía. Acá se ve una angiografía, cómo se ve la hipercaptación de sangre, la gran vascularización que tiene. Y acuérdense, la epistaxia espontánea o secundaria de esfuerzo unilateral gigante para un adolescente, tienen que pensar en esto: ronquilla, apnea del sueño. La clasificación de Fish, esto no tienen que saber. La clasificación de Fish, Chandler, no tienen que saber, pues sí tienen que saber las características en la zoongia. De elección siempre es la cirugía, todo hay que operar porque esto crece y destruye todo y le termina matando al paciente por un sangrado masivo. Bueno, hasta ahí se entendió todo. Sí, doctor. Sí, profe. Vamos a parar 2 minutos y seguimos. Voy a buscar la lista para llamar porque enseguida terminamos ya. Dale, profe. Bueno, profe.
¿Me escuchan ahí? Sí, doctor. Llamo la lista. María Eugenia Alvarenga, Presente. Camila Benítez, Presente, doctor. Junior Benítez, Presente, doctor. Pamela, Presente, doctor. Micaela, Presente, Giovanna, doctor. Presente, doctor. Elena Cañete, Presente, doctor. María José, Presente, doctor. Juan Centurión, Presente, doctor. Custodio, Presente. Da Silva, Presente. Oscar de Acevedo, Presente, doctor. de Souza, Presente, doctor. Kevin, Kevin, no está Kevin, a la medida que el internet se le fue un rato que ya llegó, que bueno, Karen Domínguez, Presente, doctor. Lisa Dunjo, Presente, doctor. Echagüe, Presente. Escobar, Presente, doctor. Flor, Presente, doctor. Flores, Presente. Erika, Gavilán, Gavilán no está, González, Presente, doctor. Grau, Presente. Guillem, Guillem no Presente, está, doctor. Sí estoy. sí, ya te veo. Laranjeira, Presente, doctor. Melgarejo, Presente, doctor. Mendoza, Presente, doctor. Noldin, Presente, doctor. Ortiz, Presente, doctor. Peralta, Presente, Pereira, doctor. Pereira está. Pereira no está, parece, ¿verdad? Doutor, ¿Qué pasó? Pereira vive acá conmigo y estamos sin internet. Yo no malo que tengo mi red móvil, pero estaba en la clase. Ah, hola, que digan. Y está Hola. en su pieza. Está en su pieza y enseguida le va a llamar. Ah, sí, le va a llamar. No, no está, entonces. Ausente ya. Jenny, Presente, doctor. Mateus, Presente, doctor. Rivarola, Presente, doctor. Néstor, Sanabria. Néstor, Presente, doctor. Presente. César Sánchez, Presente, doctor. Torres, Presente, doctor. Valiente, Presente, doctor. Zumada, Presente, doctor. San Pablo, Taracho, Presente. bueno, están toditos, casi toditos.